Buenas noches. En nombre del Centro Cultural Cubano de Nueva York, me da mucho gusto invitarlos a la charla del profesor Jesús Jambrina sobre los judíos de Zamora en España. Jesús Jambrina nació en La Habana, Cuba. En 1994 se graduó de periodismo por la Universidad de La Habana. Actualmente es profesor de español, literatura e historia en Viterbo University, La Crosse, Wisconsin, donde además coordina el programa de estudios latinoamericanos y de latinos en Estados Unidos. Entre sus libros se incluyen Virgilio Piñera, Poesía, Nación y Diferencias del 2012 y Los judíos de Zamora, una cronología anotada del 2016. En los últimos 10 años, Jesús Jambrina ha publicado varios artículos académicos y de prensa en España, Portugal, Israel, Argentina y Estados Unidos relacionados con el legado judío de Zamora. Trabaja ahora en 2 libros, Zamora en el mapa de Sefarat, actas de los congresos sefardíes de 2013 a 2020, y Los judíos de Cuba, desde 1492 hasta 1902. En el año 2015 recibió la medalla de las 4 sinagogas sefardíes del barrio antiguo de Jerusalén. En 2014 el premio de investigación Alex Chui en Viterbo University. Desde el 2013, Jambrina dirige el Centro Isaac Campantón, una organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio, divulgación y valoración del legado judío en la ciudad de Zamora, España. Con ustedes, el profesor Jesús Jambrina. Muchas gracias, Perla, y muchas gracias también al Centro Cultural Cubano en la ciudad de Nueva York por invitarme a hacer esta presentación. Ya se va haciendo costumbre que haga presentaciones aquí, lo cual me gusta, sobre diversos temas. Me gusta esa idea. Voy a compartirles aquí el PowerPoint que tengo para hoy. También quiero poner mi teléfono porque no quiero pasarme del tiempo requerido. Entonces, digamos que voy a ponerme aquí aproximadamente 30 minutos, puede ser, 20, 25 minutos. Voy a ponerlo aquí para que empiece a correr. Esta presentación está basada en el libro que publiqué en el año 2016, Los judíos de Zamora, una cronología anotada. En este momento ya tengo preparada una segunda edición. Tengo mucha información nueva, bueno, nueva entre comillas, porque en realidad es información que he encontrado en libros y en publicaciones. Alguna que otra es nueva, pero no la mayoría. Y en realidad lo que estoy haciendo aquí es incorporando referencias, que las cuales comento para darle un poco de perspectiva histórica y cultural. Pero la mayoría de las referencias no son estrictamente nuevas, sino que son extraídas de libros y publicaciones, algunas muy antiguas, algunas más modernas, a las cuales no se le ha prestado ninguna atención, algunas son muy pequeñas, pero que miradas dentro de un contexto general nos dan mucha información y realmente nos informan sobre la presencia judía en la ciudad de Zamora. Aquí tenemos un poquito de introducción de lo que vamos a hablar. No creo que tengamos tiempo para hablar sobre todo, pero voy a tratar de hablar de completar la mayor cantidad de puntos en esta introducción. No sé si el centro va a poner a disposición el PowerPoint después. Si alguien me lo quiere pedir, yo se lo doy, no hay ningún problema. Podemos conversar de eso en la sesión de preguntas y respuestas que va a seguir a esta presentación. La ciudad de Zamora está ubicada en el norte oeste de la ciudad. Está a 3 horas de Madrid, está a 40 minutos de Miranda do Douro en Portugal, está a 1 hora, hora y media de Braganza, también en Portugal, está a 2 horas
de León, si ustedes están familiarizados con, está a 40 minutos de Salamanca, si ustedes están familiarizados con la región, ya conocen de qué parte de España les estoy hablando, ¿verdad? Es una ciudad muy antigua, obviamente tiene restos arqueológicos de la época prehistórica, también de la época de los celtas y obviamente de la época de los romanos también. Entonces, esto es una cosa que nos da la idea de que es un sitio que ha sido siempre poblado, ha estado siempre poblado y que han pasado muchas culturas en diferentes momentos por ese lugar, ¿verdad? La primera referencia que tenemos a el nombre o a un lugar en este sitio específicamente de lo que es hoy la ciudad de Zamora es en la época romana, un sitio que se denominó Ocelum Duri, quiere decir los ojos del Duero, ¿ok? Como se ve, la ciudad de Zamora está ubicada en las márgenes del río Duero, es una condición geográfica que ha sido parte de la historia de la ciudad, obviamente, no solamente por los puentes, sino por el comercio, por la pesca, y por todo lo que tiene que ver con la agricultura, el cultivo, etcétera, que se conoce esa región de Zamora específicamente por la fertilidad de sus campos. De hecho, las referencias más antiguas que hay tienen que ver precisamente con eso. Y también la mitología y las leyendas acerca de la llegada de los judíos a Zamora tiene que ver precisamente con ser un lugar fértil, ¿ok? Y de eso lo vamos a hablar después. Pero el nombre de Semure empieza a sonar, o sea, fonéticamente empieza a parecerse más al actual en la época de los visigodos. En un concilio en Lugo se hace referencia a la ciudad de Semure, ¿ok? Y también en algunos sellos que se encontraron en la época visigoda también se menciona Semure, Semuré, Simura, siempre alrededor de ese lugar y también con esa fonética, ¿verdad? Ya en la época andalusí, a partir del año 711, se empieza a conocer más como Zamora, el nombre Zamora, ¿ok? Y hay una tradición muy antigua también que atribuye el nombre Zamora a una derivación de la palabra hebrea Amora, que significa maestro o intérprete de la ley judía. Y esto va a estar muy conectado con la ciudad también. Lo importante aquí es reconocer que cada cultura y cada época ha dejado su impronta en el nombre y que nosotros también podemos estudiar la presencia de esas culturas y de esas épocas a través del propio nombre de Zamora, ¿verdad? Porque se muestra como un testimonio de esas influencias y de esos ires y venires de culturas en esa área en particular. La referencia a Zamora como ciudad relacionada con la cultura judía va a estar en el imaginario de España desde siempre, prácticamente desde siempre, ¿ok? Y vamos a irlo viendo en el transcurso de esta presentación. Aquí tenemos el ejemplo del Sebastián de Covarrubias, ¿verdad? Cuando dice que a mí me parece que Zamora puede ser nombre hebreo del verbo samar, custodiar, por ser lugar fuerte y de sitio guardado por todas partes. Aquí hay dos elementos. Primero, la relación con la comunidad judía, obviamente. Segundo, el sitio guardado por todas partes, que va a ser algo que va a caracterizar a la ciudad desde siempre, desde el siglo IX, empieza la ciudad a fortificarse y va a ser una ciudad amurallada, ¿verdad? Por varios recintos, al menos 3 recintos amurallados, ¿verdad? Va a ser una ciudad muy resguardada de los ataques y va a ser una ciudad que va a estar al mismo tiempo también en el imaginario asociada con la presencia judía. Obviamente, esta es una referencia del finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, ¿verdad? Que habla de ese imaginario acerca de la ciudad de Zamora.
Ahora, como en todo país antiguo, y como específicamente en los países que tienen una gran tradición histórica, ¿verdad? Siempre está la leyenda, los mitos y la documentación histórica, ¿verdad? Con respecto a la presencia judía en Zamora, existen muchos mitos y leyendas que vienen de antiguo, ¿ok? Y entre esos mitos y leyendas existe de que los judíos llegaron precisamente a la ciudad de Zamora en alrededor del año 600 antes de nuestra era, que fue la época de la destrucción del primer templo en Jerusalén, ¿ok? Y se dice que parte de los exiliados de ese primer gran exilio, que algunos fueron llevados a Babilonia, pero otros fueron hacia el oeste y algunos llegaron a lo que hoy conocemos como la península ibérica, y de esos que llegaron a la península ibérica, llegaron a Toledo primero y después, bueno, por supuesto, otras ciudades, pero también llegaron a Toledo y continuaron hacia un lugar llamado Zamora, y que ahí se establecieron y hicieron la primera sinagoga en ese sitio. Claro, de esto no hay pruebas arqueológicas, de esto no hay prueba documental, esto es parte del mito y la leyenda, probablemente creada posteriormente para justificar la antigüedad de los judíos en esa ciudad en particular, como mismo se hizo en otras ciudades. Otra de las leyendas que existen sobre la ciudad de Zamora es que el apóstol San Pablo escribió su carta a los hebreos, precisamente a los hebreos de la ciudad de Zamora, ¿verdad? Eso también remite a la antigüedad de los judíos en esa ciudad. Es obvio pensar que los primeros cristianos que hubo en la península ibérica probablemente hayan sido judíos, llegados con los romanos, que es el momento en el cual se considera de manera datada que empezaron a arribar los judíos a España. Es decir, con la llegada de los romanos en el año, vamos a decir, 150, 160, antes de la era común, que es cuando llegan a la península ibérica y empiezan realmente a expandirse por la península ibérica. De eso hay muchos testimonios de la época romana en España. En Zamora hay algunos. Específicamente Zamora pertenecía a lo que se llamó la Vía de la Plata. Es una de las ciudades que está en la zona en lo que se llama la Vía de la Plata, que iba desde Mérida hasta el norte de España, y había muchas ciudades que hoy tienen juderías antiguas. Por ejemplo, está Mérida, por supuesto, pero está Cáceres, está Salamanca, está Béjar, está Zamora, está León, está Astorga. Todas esas ciudades que estaban ubicadas en lo que se conoce como la antigua Vía de la Plata romana es por donde se movía toda la actividad de los romanos en esa zona del país. Pues entonces también se puede decir que también había los judíos que llegaron con los romanos, también se movían en esa dirección, ¿verdad? Otra de las grandes leyendas que existe sobre la ciudad de Zamora, también una leyenda del siglo X, o sea, una leyenda retomada en el siglo XVII, es que en la época del gobernador romano Galba, en el año 151, 150, antes de la era común, volvemos otra vez a la era común, existió un rabino o maestro en Zamora que se llamó Moisés Zambi, ¿ok? Y según Nicolás Antonio Caballero, un historiador que se considera uno de los primeros historiadores en España que empezó a tratar de separar la leyenda y el mito de la realidad histórica a través de la documentación y a través de las referencias documentales. Bueno, él dice que en una carta, en un documento que se encontró en Toledo, después de la llegada de Alfonso VI a la ciudad, en esa carta se hacía referencia precisamente a este Moisés Zambi de la ciudad de Zamora, una carta que se encontró en Medinaceli en 1503, ¿ok? Pero que hace referencia a el siglo XI en la época de Alfonso VI. Entonces, ahí tenemos nuevamente esta referencia, este imaginario operando en Zamora acerca de la presencia judía en la ciudad.
Como ustedes saben, al Imperio Romano lo sustituyeron los visigodos en la península ibérica, ¿verdad? Y es precisamente, como dije antes, a los visigodos a los que debemos la primera referencia al nombre de Semure, a Zamora, ¿verdad? Pero es también a los visigodos a los que le debemos muchas leyes antijudías. Siempre se habla de las leyes antijudías que sucedieron en el siglo XIV, siglo XV, pero en realidad las leyes antijudías y los concilios que tomaban medidas antijudías empezaron en el año 616 con la primera expulsión de los judíos de España. ¿Ok? Por Augusto Sisebuto. ¿Ok? Que fue el primero en decretar una expulsión de los judíos de España. Se sabe que muchos de esos judíos salieron al norte de África y después regresaron también. Y ese es el momento en que también va a surgir, empezar a conocerse el criptojudaísmo, porque estos judíos ya estaban establecidos en España. Bueno, ya sabemos por el concilio del Pira, en Granada, sabemos que ya existían judíos del siglo IV en España, ¿verdad? O sea que en el siglo ya séptimo, en 616, pues entonces ya había lo suficiente como para que hubiese una expulsión. Y ahí es la primera vez que se conoce una expulsión de los judíos en España. Todos los reyes posteriores a Recaredo empezaron a tomar medidas en contra de los judíos. Y muchas de las medidas que después en el siglo XIV, siglo XV, se van a tomar contra los judíos, van a hacer referencia a las leyes estas de los visigodos, porque ustedes saben que los visigodos fueron los primeros que propusieron una Hispania unida, una unificación de la península ibérica, y ese, como ustedes saben, es un ideal que tomaron los reyes católicos después, la reunificación. Entonces, ya después de los visigodos, ¿verdad? Que mantuvieron mantuvieron muchas leyes antijudías, ya en el año 711, como sabemos, principios del siglo VIII, llegan los árabes a España y ocupan prácticamente toda la península, aunque no todos los lugares fueron de gran importancia para ellos. Incluso en algunos de esos lugares se dice, y una de las cosas que se dice de Zamora es que los árabes dejaron a los judíos como administradores de la ciudad. También los dejaron en Toledo, también los dejaron en Sevilla, también los dejaron en Córdoba y en otros sitios. Pero ya a partir del año 722, con la batalla de Covadonga, la famosa batalla de Covadonga, que marca el cambio y la resistencia de los cristianos en contra de los árabes, empieza entonces a lo que se llama la reconquista. ¿Ok? Empieza lo que se llama la reconquista, y alrededor del año 732 prácticamente ya no hay grandes poblaciones, o no hubo nunca realmente un asentamiento árabe en la zona del Duero hacia arriba, hacia el oeste. No hubo en esa área grandes asentamientos como sí lo hubo en el sur, como sí lo hubo en lo que se llamó el Al-Andalus, ¿verdad? Hacia abajo. El caso es que en esa época toda la región comienza a ser devastada, en el sentido de que las guerras entre los reinos cristianos y el Al-Ándalus se van a suceder constantemente, con diferentes periodos. A veces habrá periodos de negociación, pero en general van a haber muchos periodos. Estoy mirando aquí el tiempo, no se vaya pasando. Van a haber muchos periodos de luchas entre esas regiones, y la región de Zamora va a quedar prácticamente despoblada. ¿Ok? Aquí les muestro un mapa brevemente de lo que estábamos hablando. Zamora ubicada en la Vía de la Plata, en esta región, y de este lado vemos el mapa de las diferentes fronteras que hubo en el Al-Ándalus con los reinos cristianos, ¿verdad? Desde el año 790 ya Zamora no está dentro del área de influencia de del Al-Ándalus, y a partir de el año 1150 ya prácticamente la mitad de la península ibérica está compuesta de los reinos cristianos, y el sur, el Al-Ándalus, se va a reducir solamente al sur, y ya 1300, como ustedes ven,
Ya prácticamente toda la península ibérica está compuesta de los reinos cristianos y solamente quedan, la Al-Ándalus queda en el área de Granada, Almería, Málaga, Granada, etcétera. ¿Ok? O sea que ya a partir de ahora estamos hablando de judíos que viven mayoritariamente y ciertamente en el área de Zamora, van a vivir en lo que se conoce como el norte. El norte significa los reinos cristianos, porque era de donde los judíos que venían del sur, escapando de las invasiones, de otras invasiones árabes más estrictas religiosamente hablando que las que existían ya en el Andaluz, pues entonces escapaban hacia el norte y se establecieron en Toledo, en Zamora y en otros lugares, ¿verdad? Eso es importante decirlo porque las primeras referencias que existen acerca de judíos en el reino, en el antiguo reino de León, al cual pertenecía Zamora, son del siglo X. Ya a partir del siglo X, principio del siglo X, va a haber referencias a judíos, en este caso en la ciudad de León. También Ibn Chaprub, que era, vamos a llamarlo lo que hoy sería un ministro de Exteriores, ¿verdad? Del Andaluz, vivió 3 veces en León, en la ciudad de León, haciendo negociaciones con, entre los reyes, ¿verdad? Y eso es también muy importante. En el año 990 sabemos específicamente que existía ya un príncipe de las comunidades judías en todo el Al-Ándalus, desde Sigimalsa en Marruecos hasta el Duero, hasta el río Duero. Es decir, que ya sabemos que en el río Duero había comunidades judías que pagaban impuestos, no en el río Duero, en todo el río Duero, pero en la zona que estamos mencionando, en esa área, ya sabemos que había comunidades judías que pagaban impuestos a este recaudador de impuestos que se llamaba Jacob ibn Haub. ¿Ok? Ese es un dato que ya es documental, ya eso existe. Esta es una referencia muy conocida, está en la Enciclopedia Judaica del año 1906. ¿Ok? Ahora, ya a principios del siglo XI, no vamos a tener más lo que se llamaban las aceifas. Las aceifas eran las oraciones cortas que hacían los árabes en los reinos cristianos para tratar de socavar la presencia, la guerra que tenían, tratar de socavar los diferentes espacios, ¿verdad? Y también tomar esclavos, ¿por qué no? Los tomaban esclavos y se los llevaban a Córdoba, sobre todo. Incluso hay una ópera que se llama La tribu de Zamora, que está basada en estas leyendas de las aceifas de llevar esclavos desde Zamora hacia Córdoba. Hay una ópera sobre ese tema, una ópera francesa sobre ese tema. ¿Ok? Lo más importante aquí es que ya a partir del año 1062, 1040, 1062 aproximadamente, no sabemos la fecha exacta, si Fernando I repuebla la ciudad de Zamora. Ya lo había hecho Alfonso III, obviamente, y lo van a hacer otros reyes también, pero en el año 1040, algunos historiadores dicen que ya desde el 1040, otros dicen en 1062, pero desde el año 1040 sabemos que va a haber una repoblación de la ciudad de Zamora, con personas de todos los sitios, y entre ellos van a haber judíos. ¿Ok? Lo dice claramente el documento, que va a haber, entre estos repobladores de Zamora, van a haber algunos judíos, van a haber judíos, ¿verdad? Y eso es un punto de inflexión, porque ahí empieza la documentación a hacerse más frecuente. También Guadalupe Ramos de Castro, en su libro sobre la Catedral de Zamora, sobre la construcción de la Catedral de Zamora, nos dice que donde está hoy la Catedral de Zamora fue lo que se conoce como el asentamiento primitivo de los judíos. Ahí alrededor de lo que se conoce, donde está hoy la Catedral de Zamora, que todo el mundo sabe dónde está, bueno, alrededor de toda esa área y alrededor del castillo ya existían judíos en el año 1151, y que se mudaron hacia lo que se conoce como la judería vieja, donde ya existían
algunos judíos viviendo en esa zona. ¿Ok? Bueno, como les dije, aquí ya había algunas repoblaciones, los reyes repoblaron la ciudad varias veces. Aquí estoy mirando el horario para que no se me pase. Vemos que los reyes repoblaron la ciudad de Zamora en varias ocasiones y otros lugares también, ¿verdad? El fuero de Zamora no hace referencia directa a los judíos. El fuero de Zamora se ha perdido, no existe el documento, que sepamos no se ha encontrado. En algún momento esperemos que se encuentren los muchos archivos que hay en España, prácticamente inexplorados, muchos de ellos. Esperamos que algún día se publique, pero Fernández Duro, que sí es un historiador que trabajó con archivos que después han desaparecido, hace referencia a que sí, a que en el fuero de Zamora existió referencia a los judíos que vivían en la ciudad, que otra vez volvemos a los mitos y las leyendas, existían desde la época de Nabucodonosor. O sea que hay una necesidad aquí de justificar una presencia judía en la ciudad desde antiguo, cuando lo real probablemente haya sido que hayan llegado con los romanos. ¿Ok? Bueno, ahora, en términos arqueológicos, aquí tenemos la Januquía, la controversial Januquía que existe en la iglesia de San Ildefonso en Zamora. Es un sillar que fue descubierto en el año 1989 y a partir del 2013, precisamente cuando nosotros empezamos a hablar de cómo fue que surgió la polémica acerca de su origen judío. Obviamente, eso es una Hanukkah, es el candelabro que se usa en la festividad de Hanukkah. Es muy típica, son muy típicas en la arqueología judía en muchos sitios. Y bueno, es uno de los pocos que existen en España con esa nitidez, ¿verdad? Y está allí, está puesto, se puede ver en cualquier momento. Si ustedes visitan la ciudad, lo pueden ir a ver. También nosotros estamos trabajando con la idea de que esta construcción en la Plaza Santa Lucía podría ser la primera sinagoga de la ciudad, porque está ubicada en lo que se conoció como la judería vieja de la ciudad. Entonces, ahí colaboramos con los colegas de la Universidad de Valladolid para hacer mediciones acústicas del lugar. Ellos demostraron que sí, que hay resonancias acústicas en el sitio, típicos de lugares de culto, ¿verdad? No es una bodega, no es un lugar para guardar vino, como siempre se ha dicho, ¿verdad? Y creemos que bien podría ser por su construcción, por el tipo de construcción, por la arquitectura, la decoración, que bien podría ser la primera sinagoga de la ciudad de Zamora, la más antigua de todas, pero todavía no se ve una conclusión sobre eso. Sí hemos llevado arqueólogos, en el centro de Isaac Campantón hemos llevado arqueólogos que nos han dicho que ese bien podría ser una sinagoga por su ubicación, por la construcción, etcétera. Pero bueno, es uno de los lugares que existe en Zamora que nosotros proponemos como la primera sinagoga de la ciudad. Los topónimos son muy importantes para conocer la historia de una cultura, la historia de la presencia de una cultura en una región. En la ciudad, en la provincia de Zamora existen todos estos topónimos. Como ven, son varios en toda la provincia, en toda el área, en ciudades urbanas como Zamora o Toro, o incluso Benavente, y en lugares más pequeños como en la región de Sayago o en Alcañices, ¿verdad? O en Santís. Hay también toponimia referente a la presencia judía en la ciudad. Lo que están viendo al lado es la foto de un mikvé, un baño judío, también en disputa, que está ubicado en lo que se conoce como el Palacio de los Ocampo en la ciudad de Zamora. Los Ocampo, específicamente Floriano Ocampo, fue un cronista, historiador de los reinos, muy conocido, perteneciente a una familia de judeoconversos. También donde está ubicada este palacio está muy cerca de la judería, y también tenemos información de que muchas de las familias que vivían en ese barrio, lo que se llamaba la colación de San Simón, ahí vivían muchas familias judeoconversas, entre ellos los Carvajal,
que es una de las familias más conocidas en Zamora y en la provincia de origen judío. ¿Ok? Me voy a saltar aquí un par de cosas porque creo que no voy a tener tiempo. ¿Ok? Una de los oficios que están muy relacionados con la ciudad de Zamora es la de la enseñanza. En este caso, la enseñanza de la tradición judía. ¿Ok? En 1492, todos los rabinos que estaban ejerciendo en las principales aljamas y juderías del reino castellano y leonés habían sido educados en Zamora. Aquí tenemos una lista grande de estos rabinos. Algunos de ellos salieron después de España. Por ejemplo, el caso de Leví, Jacob Hadid, que llegó a ser incluso rabino mayor en Jerusalén en el siglo XVI. Tenemos otros rabinos que salieron a Italia, otros que salieron a Egipto, otros que salieron a Salónica, ¿verdad? Otros que salieron a Marruecos, como Abraham Saba. Pero lo que los une son dos cosas. Primero, que tuvieron una relación directa con la ciudad de Zamora, vivieron en Zamora o estudiaron en Zamora. Y número dos, aplicaron la teoría o la metodología del estudio del Talmud de Isaac ben Jacob Campantón, que es la figura más importante dentro de la historia rabínica de la ciudad. Es uno de los rabinos más importantes de España. Es considerado el último gran rabino de España, Gaón de Castilla y León. Gaón es un estatus único, que de hecho es la primera vez, es el único rabino español que se conoce como Gaón de Castilla y León. Y bueno, era de Zamora, vivió en Zamora, estuvo muy relacionado, su familia, los Campantón, estuvieron muy relacionados con el Reino de León, ¿verdad? Voy a saltarme esto también y voy a entrar directamente ya en la parte de la Inquisición. De lo contrario, me queda un minuto, creo que no voy a llegar completo, pero bueno, como ustedes saben, en 1480 se crea la Inquisición y empiezan a darse los casos de herejes y judaizantes. En este caso, también hubo muchas personas de Zamora que fueron procesadas antes y después de 1492 como herejes y judaizantes. Aquí tengo los nombres de algunos de ellos, desde Gabriel de Zamora, que fue el primero conocido en Sevilla, uno de los 24 de Sevilla, hasta los 5 que fueron procesados en el Gran Auto de Fe de Madrid en 1680, y los 35 criptojudíos o judíos portugueses que fueron apresados en Zamora en 1667 y fueron enviados al Tribunal de la Inquisición en Valladolid. Esto nos habla de que no solamente la ciudad estuvo relacionada en el imaginario con la presencia judía, sino que después de 1492 también va a estar relacionada con el imaginario de los herejes y los judaizantes. ¿Ok? Su cercanía con Portugal va a ayudar mucho a eso. Y aquí les voy a decir, bueno, también hubo muchos judeoconversos. Esto es importante que lo diga. Hubo muchos judeoconversos en Zamora. Y aquí lo más interesante, bueno, Alfonso de Zamora fue muy conocido, hebraísta, traductor del Tanakh o de la Biblia hebrea, y Villalobos, que fue un médico también muy famoso. Pero lo más interesante aquí son estos nombres, donde podemos ver que tenemos el nombre en hebreo, que fuera el nombre que llevaban ante 1492, y el nombre cristiano que adoptaron después de 1492. Algunos de ellos se habían ido a Portugal, después regresaron, otros se convirtieron en 1492. Esto es un dato muy interesante porque muy pocas veces podemos ver los dos nombres. Muy pocas veces podemos ver el nombre hebreo con el que funcionaban antes de 1492 como parte de la comunidad judía, y luego el nombre cristiano. Esto es muy interesante, ¿ok? Bueno, y ya vamos llegando al final. La mayoría de los judíos que salieron de España en 1492 lo hicieron a Portugal. Y la mayoría de ellos, muchos de ellos se quedaron, yo no diría la mayoría, pero muchos de ellos se quedaron en toda esta zona que estoy señalando aquí, que es lo que se llama como Trasosmontes, la región de Trasosmontes. La topografía de Trasosmontes es muy complicada.
hay muchos peñascos, muchas montañas, muy difícil el acceso, y por eso muchos judíos se refugiaron ahí porque la Inquisición tenía menos acceso a esos lugares. Era muy difícil llegar, ¿ok? Y esta es una de las razones por las cuales se dice que hubo tanto criptojudaísmo en esta región de la frontera entre Zamora, de este lado español, y Portugal, de este lado español. Todo esto se llama Trás-os-Montes. Es un lugar donde, por los casos de la Inquisición tardía, en el siglo XVI, sabemos que hubo muchos criptojudíos, o lo que los portugueses llaman marranos. Y varios de ellos, no pocos, salieron realmente a las Américas, y después y también salieron a Burdeos, en Francia, y a Ámsterdam, y a otros sitios. Si quieren, en la sección de preguntas y respuestas, le puedo dar nombres de algunas personas bastante conocidas que están muy relacionadas con ellas. Entre ellas, por ejemplo, el pintor Pizarro, que era originalmente sus padres eran de la región precisamente de Trás-os-Montes. Y bueno, un poco ya para ir concluyendo, sí quería decirles que en toda esta región, bueno, aquí tenemos algunos de los libros donde se documenta esta historia del criptojudaísmo en Zamora y en toda la región de la Raya. Y podemos mirar que incluso hasta en el año 1971, Manuel Fraga, era un franquista renombrado, atacaba a los judíos en Zamora en el año 1971. Lo hizo atacó a los judíos en general en esa época, antisemita obviamente, pero ya en el año 1971, o sea, bastante tardío, todavía había personajes de este tipo que seguían atacando a los judíos, y esto lo hizo precisamente en un sermón de Semana Santa en la ciudad de Zamora. Ya más recientemente, voy a pasar aquí, si no me da el tiempo. Ya más recientemente, a partir del año 2013, nosotros creamos el Centro Isaac Campantón para el estudio y la divulgación del legado judío de la ciudad de Zamora, de la ciudad y la provincia de Zamora. ¿Ok? Podemos hablar de por qué yo hago eso. Bueno, en la sección de preguntas y respuestas le podemos hablar un poquito, les puedo hablar de mi familia que viene de allí, podemos conversar sobre eso. Pero aquí les muestro algunas referencias importantes. La primera es este titular de El País en el año 1981, cuando se celebró el primer Congreso Internacional sobre los judíos en Zamora, aunque era un congreso que pretendió incluir otros temas en congresos posteriores, pero no sucedieron. El único que se hizo fue sobre los judíos, y fue en el año 1981 la primera vez que después de 1492 se hizo una oración. Los judíos pudieron orar públicamente en la ciudad de Zamora. ¿Ok? Bueno, ya después, fast forward hasta 2013, y nos hemos involucrado en varios proyectos. Esta foto que ustedes ven aquí es la foto de una de las visitas que hacemos a la ruta sefardí. Esto es una foto que fue tomada en la judería vieja de Zamora, la judería histórica, y es el grupo de personas, una parte del grupo de personas que nos reunimos todos los años allí para celebrar este legado judío en la ciudad de Zamora. Aquí tenemos una placa, colaboramos con el Ayuntamiento de Zamora para hacer esa placa a León Felipe, que como ustedes saben fue un escritor exiliado español, nacido en Zamora. Esa placa tiene un poema de él a Auschwitz, se llama Auschwitz, tiene el poema en español y la traducción al hebreo, que fue hecho por la poeta israelí, judía sefardita, Margalit. Aquí la tenemos. Es una de las personas que siempre asiste a nuestros congresos, y es una de nuestras amigas que siempre está con nosotros en estas actividades. Aquí tenemos una placa que pusimos el año pasado, una de las placas que pusimos el año pasado para los luchadores zamoranos antifascistas que fueron deportados a Mauthausen. ¿Ok? Estos eran antifranquistas que lucharon contra Franco,
tuvieron que exiliarse en Francia. En Francia lucharon contra el fascismo, fueron parte de la resistencia francesa y después fueron enviados a Mauthausen. Algunos fallecieron en los campos de concentración, otros sobrevivieron. Y el año pasado logramos que se le pusieran unas placas de memoria con sus nombres. Esta es una de ellas simplemente, pero alrededor de esa están los nombres. Aquí tenemos la inauguración de la ruta sefardí en el año 2014. Como ustedes ven, aquí está Margalí, está aquí también. Y tenemos también la visita reciente, que es algo que está pasando en los últimos años, que es visita de personas que redescubren sus orígenes familiares sefardíes, judíos sefardíes, y visitan la ciudad para conocer un poco más de su historia. Aquí tenemos este matrimonio, ellos son de México, ella es de México, viven en California, y bueno, así ha sucedido en muchas ocasiones. Tenemos una página web, www.zamorasefardí.com, y este año vamos a realizar nuestro 10º congreso. Lo empezamos a hacer en el 2013 hasta este año. Vamos a tener el 10º congreso entre los días 4 y 6 de julio. Están invitados si quieren ir. Y con esto voy a concluir. Creo que me pasé unos minuticos, pero bueno, espero que funcione y los espero en la conversación que vamos a tener en la sesión de preguntas y respuestas que nos ha organizado nuestra querida Perla y el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Muchas gracias y nos vemos nuevamente en unos minutos.